Un timonazo. Alejandro, entonces, candidato a la presidencia. Así es. Porque ya está la firma, ¿fueron casi cuántas? 2 millones de 2 firmas. millones. Pero jurídicamente uno es candidato cuando se inscribe, Sí. se inscribe en la registraduría. Pero bueno. Ustedes van todos a la primera vuelta, pero la idea es pasar a la segunda. Eso es. Sí. Bueno, la idea es llegar a la presidencia. Así es. Pero la idea es estar en la primera y pasar a la segunda. Mire, hay varias opciones. Sí. Lo hemos dicho, lo hemos reiterado. Sí. Que menester es que la misma convergencia que se suscitó espontáneamente el 2 de octubre o para el 2 de octubre, Ajá, que nos permitió triunfar, se mantenga. Sí, claro. Ahora, usted sabe que en esa coalición que se conformó muy espontáneamente entre plurales sectores de la sociedad, que estuvo la Colombia Creyente, que estuvo las bases del conservatismo, que estuvo la reserva activa de la fuerza pública, que estuvieron personas de la más disímil condición y origen, que estuvo el Centro Democrático, y que esas mismas fuerzas deben converger, estamos convergiendo. Ahí no se ha definido el procedimiento, pero usted sabe que el demonio está en los detalles. Sí. Es necesario El diablo es puerco. ¿Usted no vio Betty la Fea? Ya, sí, así es. Es necesario que haya unas reglas de juego que sean razonables y que no sean excluyentes. Ajá. Ahí puede suscitarse o una consulta popular que deberá realizarse el día de las elecciones parlamentarias. Sí, señor. El 11 de marzo. Donde intervendríamos el doctor Duque, la doctora Marta Lucía y yo, el 11 de marzo, claro. Ajá. O una encuesta. Esas son las opciones. Haré el esfuerzo para que sea así, para participar. Si no se llegare a poder por alguna razón, pues nos presentaremos a la primera vuelta. Bueno, ¿usted cuál solución le gusta? ¿La de la encuesta o las elecciones de marzo? A mí encuesta me atrae, me parece posible la consulta popular. Pero bueno, pero vamos a valorar las reglas de juego para escoger o esta o la encuesta, pero a mí me parece la de 11 de marzo adecuada la consulta ¿Eso popular. cuándo se tiene que definir? ¿Eso tiene que definirse en estos días o Tendría que definirse cuanto antes. De todos modos, yo estaré a la expectativa. La Registraduría Nacional debe conferir la certificación del cumplimiento de los requisitos y una vez eso acontezca, pues estaré dispuesto. Si no se logra unas reglas de juego, pues me inscribiré como candidato presidencial. ¿Cómo están las firmas ahí? Así es. Ahora, no tengo tampoco urgencia. Sí. ¿Y Germán Vargas ahí cómo juega? Él está como más de la derecha que del otro bando, ¿no? Sí, pero mire, Vargas Lleras era una quinceañera atractiva. Es el título que no. Ay, era. Don Laurencio, ese es el título. Yo dije que era una quinceañera atractiva. Era una quinceañera atractiva, muy proporcionada, pero perdió atractivo durante. ¿Por qué? Mire, porque a él se lo engulló el régimen. Él prefirió el silencio. Prefirió el silencio, que lo convirtió en un cómplice de todo lo que aconteció en el actual gobierno. Ahí no puede haber distinciones en cuanto a la responsabilidad política. Tan responsable es él como el doctor Vargas Lleras. Respecto a los acuerdos de La Habana, que son, dijéramos, la manzana de la discordia, por decir algo, él lo apoyó, lo avaló, votó por el sí, votó por la refrendación, votó la implementación, y a última hora se escandaliza por algo que sí era advertible desde un primer comienzo. Mucho más coherente fue Humberto de la Calle con Ernesto Samper en un tema menos grave, o por lo menos diferente, que fue el proceso 8000. Mucho más coherente lo fue el vicepresidente Garzón con el respecto a políticas sociales, que él tuvo la coherencia de enfrentarse. Entonces, por eso le dije, fue una quinceañera atractiva, pero la opinión pública y las personas que coincidimos en el no, y que eso desde luego se ha indexado, pues ve con preocupación, con desconfianza, y creo que el escenario de las alianzas con el doctor Germán Vargas Lleras son muy distantes y hay unas graves
graves inconvenientes y obstáculos de carácter político para coincidir con él. A ver, don Laurencio, estamos... Por lo menos antes de la primera vuelta. Bueno, pues... Doctor Alejandro Ordóñez. Son las 6:13. Si de pronto se diera la posibilidad, Marta Lucía Ramírez, ¿sería usted candidato a la vicepresidencia o dejaría... Mire, el tema no es de personas, el tema no es de personas ni de nombres, ahí debe haber una coincidencia en un ideario y en un programa, sobre unos acuerdos fundamentales, unos acuerdos mínimos. Entonces ahí hay que esperar, por eso les digo que el acuerdo debe ser razonable y no excluyente, y ahí implica precisamente acuerdos mínimos, que a eso es a lo que no se ha llegado o no se ha definido, y eso es lo que deberá definirse. A ver, doctor Julio Enrique, las 6:19. Usted tiene una pregunta para el doctor Alejandro Ordóñez, candidato a la presidencia. Doctor Alejandro, la quinceañera ha desencantado por voluptuosa, por simple, esto es porque no dice nada, o por mal aliento. Pero no. Puede haber muchas otras razones, pero yo creo que todas a la vez. ¿Por lo del cigarrillo? Por lo del cigarrillo. Todas a la vez. No, yo pienso que tiene un atractivo que hoy no sé si es atractivo, acogiéndome a la prevención que nos hace Laureano. La maquinaria que tiene, que es una maquinaria muy sólida, muy fuerte, que está en todo el país, que tiene infinidad de ramificaciones, pero hoy en día él encarna todos los vicios de la clase política. Él encarna todos los vicios del establecimiento. Él encarna todo el desprestigio del establecimiento y de este gobierno, que lo hace corresponsable con lo que ha acontecido. Él encarna todo aquello que la opinión pública quiere derrotar y quiere enfrentar. Él encarna el régimen, él encarna el establecimiento. Y fíjese que progresivamente se ha venido deteriorando. Una cosa es el Germán Vargas, que yo personalmente tengo muy buenas relaciones con él, o eso creo, pero políticamente es un hecho que es objetivo, es un fardo muy difícil de cargar. Yo pienso que en las últimas y en la definición que la opinión pública hace, el comportamiento que la opinión pública hace, hay varios candidatos a quienes, dijéramos, se convierten en blancos móviles, y él es el representante del establecimiento. Ya son las 6:21 a.m. A ver, doctor Alejandro. Bien, ¿qué concretamente han hablado ustedes con el doctor Uribe? ¿Concretamente qué han hablado? No, pues existe la voluntad política de consolidar la convergencia. Sí, claro. Existe la voluntad política de fortalecer la convergencia. Existe la voluntad política de que esa convergencia tenga un solo nombre para la primera vuelta. Sí. Eso es lo que yo he venido hablando con el presidente Uribe desde marzo de este año. Ahora, no existen fórmulas, no existen procedimientos. Bien, esos procedimientos deberán concretarse en los próximos días. Como yo les digo, tengo toda la voluntad. Si no se logran concretar por cualquier razón, pero yo continuaré. Yo espero que en los próximos días, que en la primera quincena de enero, la Registraduría Nacional del Estado Civil confiera el aval pertinente para inscribirme como candidato en el evento que no se logre concretar los procedimientos que yo aspiro que se concreten, y que se concreten próximamente y por tarde en los primeros días del mes de enero, donde logremos plasmar, ya fuere en consultas populares en el mes de marzo con las parlamentarias, o encuesta, lo que sea. Estoy dispuesto, dijéramos, tengo toda la decisión, pero desde luego esa regla de juego tienen que ser, primero, consultadas, segundo, ser razonables, tercero, ser incluyentes o no excluyentes, y para lograr estar ahí. Vamos a ver si eso se logra, pero lo que estamos haciendo, lo que estamos continuando es convocando a la ciudadanía
para lograr darle un timonazo, porque después de 8 años de anarquía y de desorden, es necesario que la autoridad y el orden vuelvan a conducir los destinos del país. Doctor Alejandro, son las 6:23. Resulta que Lucho Borges fue llevado ya a la cárcel por una investigación. Luis Francisco Borges, exalcalde de Bucaramanga. Cuando le hicimos una entrevista a Luis Francisco Borges, dijo: es que a mí la Procuraduría me absorbió. La Procuraduría me absorbió. Yo no tengo nada que ver ahí. Esto es un asunto político. ¿Qué piensa de lo que le está ocurriendo a Luis Francisco Borges? Bueno, si existen las pruebas, pues es necesario que sea investigado, que sea juzgado, y si no es inocente, que sea condenado, lo que se puede decir. En la investigación, en la Procuraduría, en la época que yo estuve, yo ya voy a cumplir casi 2 años de haberme retirado de la Procuraduría. ¿Usted se retiró fue en septiembre, de septiembre del año 2015, del 2016, sí, del 2016, pero sí. Alcanzó a investigar algo, ¿no? Desde luego, y quedaron muchas investigaciones en curso. Sí, claro. Quedaron muchas investigaciones en curso, pero si hoy hay pruebas, pues que se investigue, que se defienda, y si se demuestra su responsabilidad, que se le condene. ¿Usted considera que es un asunto político? Hoy, por ejemplo, Caracol titula así: por política se va a la cárcel Luis Francisco Borges. Mire, yo no conozco detalles puntuales de la investigación, pero normalmente cuando se investiga a alguien, a un funcionario público, la primera respuesta o la primera aseveración es de esa naturaleza. Yo no digo que no hayan, o que muchas veces no haya un sesgo en las investigaciones, eso puede darse, pero no todas las investigaciones tienen ese sesgo. Es indudable que hay crecientes actos de corrupción, y lo que pasa es que la impunidad es rampante, y muy pocas veces se logra recaudar las pruebas para determinar responsabilidades, pero hoy en día con más frecuencia se ha logrado determinar responsabilidades y han habido decisiones ejemplares. A mí me tocó una muy connotada, que fue el escándalo de la contratación en Bogotá, sí. El cartel de la contratación en Bogotá, sí. Y recuerden que a veces no hay, es muy difícil concretar probatoriamente, pero en ocasiones sí se puede concretar probatoriamente. A mí me tocó, yo sancioné a cerca de 8.000 funcionarios públicos. Óigase bien, en casi 8 años, 8.000 funcionarios públicos, cerca de 3 funcionarios diarios. Sí. Por diferentes razones, temas de contratación, temas de cumplimientos funcionales, temas de corrupción o temas de irregularidades administrativas. Cerca de 8.000 funcionarios públicos, 1.600 alcaldes, más de 1.800 concejales, congresistas, ministros, en fin. Es indudable que la lucha contra la corrupción es un compromiso, es un reto que debe tener la institucionalidad. Pero entre ellos, por ejemplo, el alcalde de Medellín, el doctor Alonso Salazar, Petro, Piedad Córdoba, pero ¿por qué el Consejo de Estado dijo lo contrario? ¿Y usted fue presidente del Consejo de Estado? Sí, los amiguis del alcalde Petro, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sí, le confirieron la impunidad, una especie de fuero de impunidad, pero allí yo tengo total tranquilidad de lo que hice, así se haya producido una decisión del Consejo de Estado, pero por las mismas razones que meses después asumió la Superintendencia de Industria y Comercio, y que profirieron varias decisiones. Entonces, y en otros temas ahora, y en el tema de Piedad Córdoba, de manera idéntica, esas decisiones fueron proferidas antes de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que invalidó las pruebas del computador de Reyes, pero ahí habían muchas otras pruebas independientemente de del computador de Reyes. Yo en esas investigaciones no tengo la menor preocupación por lo que allí se hizo. Yo sí creo que hubo decisiones, o la decisión del Consejo de Estado es muy criticable, muy censurable, pero bueno, es una decisión y produce plenos efectos jurídicos, pero yo no tengo la menor duda de ello. Ahora, en esa materia, pues los jueces tienen los controles correspondientes frente a las decisiones administrativas y a la decisión de la decisión sancionatoria
disciplinaria en una decisión administrativa. Doctor Alejandro, si usted fuera el presidente de Colombia, ¿qué dejaría de los acuerdos de La Habana o acabaría todo para reiniciar? Mire, a mí me hacen con frecuencia esa pregunta. Yo le digo dos cosas. Primero, antes que saber si se van a hacer trizas los acuerdos, hay que preguntar a la FARC, ¿está cumpliendo? ¿Entregaron los niños? ¿Entregaron la totalidad de las armas? ¿Se desmovilizaron totalmente? ¿Se desmovilizó las milicias se desmovilizaron? ¿Dejaron de narcotraficar? ¿Están reparando a las víctimas? Primero hay que responder a ello. Segundo, yo no voy a tener la necesidad de hacer trizas los acuerdos porque el gobierno los está haciendo trizas con el cumplimiento de la implementación. Hoy, ¿por qué razón, por ejemplo, más del 50% de los quienes estaban en esas zonas hoy en día se han desaparecido, hacen parte del bloque oriental y se han reintegrado a las milicias? Pero independientemente de todo ello, aquí hay una deuda con el pueblo. Después del latrocinio del 2 de octubre, es necesario saldar esa deuda, conferir legitimidad. Yo voy a promover la convocatoria de una asamblea constituyente, no solamente para el tema de La Habana, para muchos otros aspectos. Aquí no se ha podido hacer una reforma política, el Congreso ya no la pudo hacer. No se pudo hacer una reforma a la justicia, el Congreso ya no la pudo hacer. Es necesario restablecer la atribución de poderes, en fin, hay necesario muchas cosas. Pero claro que la asamblea constituyente la quieren la FARC, entonces se identifican para otra cosa, de luego pero esa asamblea constituyente. Sí, para la asamblea constituyente sí, pero la FARC la ha propuesto para otra cosa. Aquí estamos hablando, entre otros aspectos, lo que les he referido, pero en materia de los acuerdos de La Habana, aquí hay que determinar y preguntarle a la sociedad, primero, si está de acuerdo con que subsista la impunidad para los máximos responsables, que se mantenga la jurisdicción especial para la paz. En materia política es necesario definir si se admite, si se acepta, si se convalida la participación política de los responsables de crímenes de guerra y de delitos de lesa humanidad, si les confiere la elegibilidad. Es necesario mantener y preguntar y auscultar y si se convalida o no la financiación de la FARC por parte del presupuesto público, en fin, una cantidad de cosas, pero lo cierto es, el principio es esa deuda que existe con el pueblo, es menester saldarla y yo lo voy a hacer. Le decía y doctor Alejandro, que una periodista de un canal que no recuerdo el nombre, pero es un canal privado de Neiva, me dijo... Teleopita. Bueno, Teleneiva, Telealgo. Dijo, es que el doctor se pone bravo yo quiero hacer una entrevista de 1 hora en el programa de noche, en la televisión, pero es que él se pone bravo con ciertas preguntas. Yo le dije, ¿cuáles preguntas? Uno, que sí es cierto que usted quemó libros en un parque de Bucaramanga. La segunda, que sí es cierto que le destituyeron de la Procuraduría. Yo le dije, no, pero hágalo con su avena, invítelo, tome un tintico y comience poquito a poco, una sonrisa, y él no se pone bravo. Y ella me contó, no, lo que pasa es que en Montería él se puso bravo, yo tengo el video. En Manizales también se puso bravo, por ahí en Cali él se pone bravo. ¿Qué hago? Doctor, yo le respondí que con su avena, y era, ¿de veras que usted se pone bravo porque le dan esas preguntas? No. ¿Pero qué fue lo que pasó en Montería o algo? Me parece que en Montería. No tengo ni idea. Que usted se puso bravo y... No tengo la menor idea. Cuando vaya Neiva, ella lo va a entrevistar. Ya fui, pero no me... Bueno, no lo llamó. No. Bueno, le tiene que dar el nombre. Sí, voy a ver, es que eso fue hace 2 meses. Doctor, no, en serio, es verdad. ¿Qué pasa con eso? Que lo popularizó mucho Daniel Coronel. En el sentido de que usted quemó los libros hace unos años. Es que ustedes son paisanos míos y saben que eso es cierto. Yo que me voy a... que nunca lo he negado. Bueno. Pero lo que yo le decía, yo qué hago, yo nunca lo he negado, que en una revista, ¿qué vamos a hacer? Que en alguna oportunidad le decía a un periodista, bueno, pero es un hecho, un episodio de que en unas revistas, pero ustedes, lo que me extraña es que ustedes no le pregunten
las responsabilidades, por ejemplo, las responsabilidades no le hagan preguntas a los señores del M19, al alcalde Petro, por la quema de un palacio de justicia. Yo quemé unas revistas, ellos quemaron unos magistrados, actuando como sicarios del cartel de Medellín, de Pablo Escobar. Entonces, es dijéramos, la reiteración sobre unos episodios que pasaron hace muchos años, y me preguntan, ¿y usted lo volvería a hacer? Le dije, no, yo ahora construiría políticas públicas para formar a buenos ciudadanos, pero entonces esas circunstancias que yo nunca la he negado y que me parece que fueron episodios pedagógicos en su momento, que generaran, primero insistían y recababan y resaltaban una situación, una circunstancia, y se hizo. Yo no tengo por qué ni arrepentirme de ello por el momento en que se hizo, ni negarlo, que nunca lo he negado. Sí, pero los libros, ¿por qué los quemó? Fue una revista, no fueron ¿Pero libros. qué revista? ¿Una revista? Ay, que me voy a acordar. ¿Pero revista pornográfica o qué? ¿O de qué era? ¿Usted se acuerda qué hizo hace 40 años? No, yo no me acuerdo. Bueno, entonces pero vas a preguntar a mí. No, pero hace 40 años. Pero la revista ¿por qué no mejor hablamos de otros temas? Bueno, hablemos de otros que le interesan más a la ciudadanía ese episodio. Doctor Alejandro, yo diría que fue una euforia de la juventud. Todos tuvimos euforias juveniles. Otra cosita, es que yo vi la foto y ahí está un niño. ¿Ese era Jorge Figueroa? ¿El que está ahí? Yo creo que sí era Jorge. ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí era Jorge. Sí, claro que sí. ¿Laureano la vio, la foto? Yo vi la foto. ¿Era Figueroa? Es que Jorge le faltan unas pocas semanas para pensionarse. Pero si era él o no? Él dice que era él. Era él, ¿no? Él dice que era él. Era él. Bueno, pues. Esos actos son simbólicos, Alfonso, son simbólicos. Sí, la sociedad necesita simbolismos, necesita esos actos de referente histórico. Yo creo que todos tuvimos actos de euforia en la juventud. Sí, un acto de euforia juvenil. Sí, claro. ¿Qué iba a decir usted, doctor? No veo por qué el doctor Alejandro tenga que ponerse bravo ni con la pregunta, ni por el hecho que reconoce que los que nos pusimos bravos fue los que en su momento nos sentimos ofendidos con la quema de libros. Bueno, pero eso fue en el Parque San Pedro. Sí, fue un acto pedagógico más que simbólico. Doctor Alejandro, usted es un hombre que predica el perdón, ¿verdad? Usted predica el perdón, además porque tiene una iglesia, va a una iglesia. Como millones de colombianos. Sí, va a una iglesia. ¿Usted nunca ha ido a una iglesia? Cada rato. Ah, bueno. Yo soy rezandero como usted. Mire, usted no viene de una novena a las 4 de la mañana. No sé. Por la noche la veo. Ah, bueno. Bueno, una cosa, usted es un hombre que predica el perdón. Y bueno, si ustedes predican el perdón, y básicamente usted, ¿por qué no perdonarle a las FARC? Es decir, independientemente de lo que hagan, lo hayan hecho así, si al M19 lo perdonaron por quemar, imagínese, ¿cuántos magistrados? ¿Como 100? Muchísimos. La historia judicial de Colombia, es decir, el acto criminal más grande que ha habido en Colombia, yo creo que es ese. Si se le perdonó, ¿por qué no se perdona a las FARC? ¿Por qué? ¿Quién está diciendo que no se perdone? Lo que pasa es que los actos de perdón implican reparación, implican penitencia, y aquí es lo que precisamente lo que no existe, ni la reparación, ni la sanción. Aquí lo que ha existido es impunidad. Sí, pero doctor, mire, San Agustín decía que uno debía perdonar sin mirar atrás. Uno debe perdonar sin mirar atrás. Claro. Pero ustedes miran atrás, es decir, los perdono, pero sí. No, pero es que el perdón implica que haya una reparación. El perdón implica una sanción, socialmente es así. Aquí no se está pidiendo ni se pidió una sanción, dijéramos, la que establecen las normas penales. Eso es un tema de justicia transicional, pero aquí lo que hubo es una absoluta y rampante impunidad. Eso fue lo que aconteció, y eso no tiene ya discusión, es un hecho que es objetivo. Pero mire, la democracia tiene unas reglas de oro, las cuales se fundamentan
todo el sistema jurídico y todo el sistema político. Esas reglas de la democracia aquí se desconocieron, aquí se irrespetaron, se ha pretendido imponer a la brava, y eso es lo que convirtió el acuerdo en algo ilegítimo, en algo espúreo. No en vano el presidente lo manifestó en su momento, que él haría lo que se le viniera en gana. Sí. Y eso es lo que está haciendo, porque sometió a la institucionalidad y convirtió a la institucionalidad en un instrumento, cooptó la institucionalidad para avalar y desarrollar sus agendas políticas. Ahora, doctor, seguramente habrá un debate con los candidatos a la presidencia, y van a invitar a todos los candidatos a la presidencia. Entonces ahí va a estar Petro y va a estar Timochenko. ¿Usted se va a sentar ahí en esa rueda con esos candidatos a la presidencia? ¿Se va a sentar ahí? Pues mire, es que la democracia exige sacrificio, será un sacrificio que habrá que realizar. Me siento a debatir. Sí, claro. Me siento a controvertir. Me siento a proponer. Eso es la democracia. Mire, aquí hay una dijéramos caricatura de la democracia. Aquí se escandalizan porque hay disenso, aquí se escandalizan porque hay controversia, y cuando hay disenso y cuando hay controversia, entonces dice hay polarización. No, una democracia que no controvierte es una democracia ilegítima, o que se deslegitima. La mejor manera de legitimarla es esa. El unanimismo precisamente le hace perder credibilidad a un sistema político. Aquí se nos pretende obligar a aceptar sin discusión, no, todo lo contrario. Aquí la discusión, la crítica, aquí no nos vamos a dejar llevar a los corrales que el establecimiento ha acostumbrado llevar a la opinión pública, a los ciudadanos. Y dijéramos, y eso ha enriquecido la democracia, la independencia que hemos tenido, el espíritu de crítica y la necesidad que nosotros siempre hemos venido haciendo frente a la crítica y la resistencia a muchas de las decisiones que se han tomado contrariando el ordenamiento jurídico, manipulando el ordenamiento jurídico y desconociendo la voluntad popular. Finalmente, ¿cómo va su vicepresidente, el doctor Amin? ¿Es Amin de la ciudad? ¿Ya no? No es ningún Amin, es el doctor Name. Name, perdón, es que yo me confundo con Amin y Name. El doctor Name, que es un pastor cristiano, sigue en la lucha. Sí, claro que él es el candidato a vice. ¿Por qué lo ubicó a él? Bueno, mire, porque en estas propuestas que estamos haciendo, fundamentalmente la propuesta que, a propósito, no me hizo ninguna pregunta de ese tema, queda en deuda. Sí, Alfonso, claro. La próxima vez no, es que me tocaba... tiene que auscultar exactamente lo que están proponiendo los candidatos, porque si no se queda en una conversación muy amena, pero sin mayor profundidad política. Meterle salsita a la charla. Pero bueno, pero lo que pasa es que esos temas ya están demasiado reiterados y demasiado refritos. Pero le tengo una que tal vez no le han hecho a usted, doctor, y es esta, y me la pueden en par minutos responder. La gente cree que si usted es presidente de la República, por su actividad religiosa, va a ser muy estricto en ese sentido, y no va a ser permisivo que cierta parte de la sociedad está reclamando, sobre todo la juventud. Mire, el presidente no es el que hace la Constitución, hay una Constitución y unas normas jurídicas. Pero influye mucho. Que son las que regulan la actividad y la función pública. Sí, claro. Entonces es indudable que hay unas normas que se deben respetar, pero desde luego ya hay en las normas constitucionales y en las normas legales, pues existen un marco dentro del cual las autoridades se deben someter y se deben adecuar. Hay varios aspectos que son que no se pueden desconocer: el tema de la objeción de la conciencia, el tema el derecho que tienen los padres de familia a escoger la educación de sus hijos menores, en fin. Pero son aspectos bien relevantes. Aquí se pretende
hacer unánime el ejercicio democrático. Y en la democracia hay no solamente personas que tienen un pensamiento políticamente correcto, de acuerdo a los diseños que desde los medios de comunicación o de determinados sectores políticos se hacen, pero también personas que tenemos un pensamiento que en esa materia discrepamos, que puede denominarse un pensamiento políticamente incorrecto. Y eso es la democracia. En la democracia precisamente se suscitan esas discusiones, esas discrepancias, incluso dentro de las mismas interpretaciones constitucionales. Aquí ni las constituciones ni las normas jurisprudenciales son de carácter pétreo, de carácter inamovible, y por eso es que uno acude a la opinión pública para suscitar unas mayorías que le den la legitimidad necesaria para diseñar y rediseñar la institucionalidad. Bueno, perfecto, muchas gracias, doctor. Las preguntas de Laurencio, que por quién va a votar al Senado, esa no se puede. Usted además no sé más o menos qué piensa. Pero ¿cómo ve a Santander? Pero ¿es cierto que el Partido Conservador le dijo a usted encabeza la lista del partido al Senado? En algún momento alguien esto propuso, pero no tengo interés en esa materia. Bueno. Aquí estamos convocando a la sociedad colombiana, a diferentes sectores de la sociedad colombiana, proponiendo cómo las políticas públicas deben elaborarse en perspectiva de familia, porque es necesario fortalecer la familia para devolverle la función educadora, para volver a formar buenos ciudadanos, y a partir de allí todos los temas económicos, los temas sociales se plantearán precisamente en esa perspectiva. Los aspectos que tienen que ver con los temas de seguridad social, la necesaria ampliación de cobertura del régimen pensional. Aquí determinados sectores neoliberales compran el discurso de ANIF, que es necesario la supresión de colpensiones, que es necesario el desmonte del régimen de prima media con prestación definida, sí, vendiéndonos el discurso de que estamos frente a una bomba pensional. Aquí estamos frente a una bomba social, y el tema de las pensiones es fundamentalmente un tema de cobertura. La ampliación de las coberturas es necesaria, la implementación de las pensiones familiares, que si bien es cierto existen en la ley, pero se hacen inviables por una serie de requisitos que hay que modificar. Los temas de un sistema de salud absolutamente ineficiente y absolutamente ineficaz, los temores que a la ciudadanía le genera acudir a ese sistema, la imposibilidad de acceso. Es menester desplazar las EPS de su función de intermediación financiera. Las EPS no tienen por qué manejar el dinero de la salud en Colombia. Ellas simplemente tendrán que reducirse a administrar la salud de los enfermos, pero no administrar el dinero. Eso es una de las causas para hacer cada vez más ineficaz e ineficiente y dramático nuestro sistema de salud. El tema de la seguridad ciudadana. El bandido no le tiene miedo a la autoridad, y la gente de bien le tiene miedo al bandido. Hoy fácilmente uno encuentra que a los bandidos que se detienen en flagrancia no duran 48 horas en las cárceles o privados de la libertad, porque por infinidad de instrumentos de un garantismo exagerado vuelven nuevamente a las calles a desafiar a los particulares. Nosotros debemos nuevamente hacer que el bandido le tema a la autoridad. La inseguridad ciudadana ha llegado a unos niveles que ella misma, esa inseguridad, hace parte de los presupuestos criminales, y por eso la incertidumbre ciudadana. Si a eso se agrega el fortalecimiento del microtráfico, con los miles y miles y miles de hectáreas que hoy existen en el país, es menester y es pertinente precisamente fortalecer nuevamente todas las estrategias para combatir los cultivos ilícitos, que hoy fueron fortalecidos como consecuencia de los acuerdos de La Habana. Otro aspecto que es bien importante resaltar es precisamente la necesaria reducción de la presión tributaria a la actividad empresarial en Colombia. Hoy en día los porcentajes de
de tributación en Colombia son de los más altos en el mundo. Nosotros hacemos parte de los 5 primeros países en el mundo que tienen esas altísimas presiones tributarias. Menester es proteger la iniciativa privada. La mejor manera de hacer rico al Estado es protegiendo la iniciativa privada, pero acá los márgenes de evasión son de tal magnitud que la informalidad hoy o cubre porcentajes muy importantes de la actividad económica del país, y no solamente de la actividad económica, de la misma actividad laboral. Cerca de 15 millones de colombianos están en la informalidad y cerca del 40% de la economía colombiana es informal, y eso, como en otros países se ha enfrentado, implica siempre la reducción de impuestos como estrategia para aumentar el recaudo, para aumentar el consumo y para reducir el desempleo. En fin, muchos de esos aspectos que son necesarios plantear, que son los que la opinión pública quiere conocer, y la diferencia nuestra es precisamente que todas estas propuestas siempre se hacen en perspectiva de familia, porque así como la seguridad democrática fue para el presidente Uribe, en un futuro gobierno mío será la perspectiva de la familia, el fortalecimiento de la familia, pero transversalizado todos estos programas, transversalizado todas estas propuestas, transversalizadas todas estas políticas públicas, en orden a fortalecer la familia para lograr el fortalecimiento de la sociedad. La construcción de buenos ciudadanos se hacen en la familia, la transmisión de valores se hace en la familia. Eso no es una función del Estado, y menos es una función del mercado como hoy se hace, que oscila entre lo uno y oscila entre lo otro. En fin, es las grandes propuestas que nosotros estamos haciendo, que nosotros queremos hacer precisamente para lograr el fortalecimiento y la dinamización de la sociedad a partir del fortalecimiento de la familia. Muchas gracias al doctor Alejandro Ordóñez. Son las 7 de la mañana y 4 minutos.